Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que la ciencia no puede entender y que la razón no puede aceptar. Yo siempre fui de los que decían que eso de los nahuales era puro cuento, historias que inventaban los viejos para asustar a los niños. Pero después de lo que me pasó, ya no puedo negar lo que vi con mis propios ojos. Ya no puedo dormir tranquilo. Ya no puedo caminar solo por las noches. Y lo peor de todo es que sé que esto no ha terminado. Sé que algún día va a regresar. Me llamo Luis. Tengo 41 años y vivo en un pueblo pequeño aquí en Veracruz, cerca de Álamo. Toda mi vida he trabajado la tierra, desde que era niño. Conozco cada camino, cada vereda, cada árbol de estos rumbos. Nunca le tuve miedo a la oscuridad. Siempre regresaba a mi casa de noche después de trabajar en la milpa, caminando tranquilo por esos senderos que me sabía de memoria. Pero todo cambió aquella noche. La noche en que lo vi era una noche como cualquier otra. Había estado trabajando hasta tarde porque tenía que terminar de limpiar una parcela antes de que llegaran las lluvias. El cielo estaba oscuro, sin luna, y solo llevaba conmigo una linterna vieja que a veces parpadeaba. Iba caminando por la vereda que cruza entre los maizales, pensando en llegar a casa para cenar algo caliente. El camino estaba silencioso, demasiado silencioso. Ni siquiera se oían los grillos ni las ranas que siempre cantan en las noches. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un perro grande que andaba perdido. Se veía enorme, del tamaño de un becerro, y caminaba por la vereda más adelante. Pero había algo raro en la forma en que se movía. No iba en cuatro patas como los perros normales. Iba parado. Caminaba erguido como una persona, con las patas traseras firmes en el suelo y las delanteras colgando a los lados como si fueran brazos. Me detuve en seco. El corazón me empezó a latir más rápido. Levanté la linterna y apunté hacia el animal para verlo mejor. La luz iluminó su cuerpo. Era peludo, negro, con el lomo arqueado. Y cuando la luz le dio en la cara, lo que vi me heló la sangre. El animal volteó a verme y sonrió. No fue una mueca de perro mostrando los dientes. Fue una sonrisa humana. Los labios se estiraron hacia los lados, dejando ver una hilera de dientes blancos y perfectos, como los de una persona. Los ojos le brillaban en la oscuridad, amarillos y penetrantes, clavados en mí, y entonces habló. Luis, dijo con una voz grave y rasposa que me retumbó en el pecho. Dijo mi nombre. Sentí que las piernas se me volvían de trapo. La linterna casi se me cae de las manos. Ese animal, esa cosa, sabía quién era yo. Me estaba mirando fijamente y había pronunciado mi nombre con una voz que no era de este mundo. No sé cómo, pero mis piernas reaccionaron solas. Di media vuelta y empecé a correr. Corrí como nunca había corrido en mi vida, sin voltear atrás, tropezando con las piedras y las raíces, sintiendo que en cualquier momento esa cosa me iba a alcanzar. Escuchaba mis propios jadeos, el golpeteo de mis guaraches contra la tierra y el silencio terrible que había detrás de mí. No oía pasos persiguiéndome, pero eso era peor. Era como si supiera que no necesitaba correr para alcanzarme. Llegué a mi casa sin aire, sudando y temblando. Cerré la puerta con tranca y me quedé recargado contra ella, tratando de calmarme. Mi esposa ya estaba dormida. No quise despertarla. No sabía cómo explicarle lo que había visto. Ella iba a pensar que me había vuelto loco o que había tomado de más, aunque yo nunca tomo. Me metí a la cama sin cenar, pero no pude dormir. Me quedé ahí acostado con los ojos abiertos, mirando el techo, escuchando cada ruido de la noche. Pasaron un par de horas, tal vez 3, no estoy seguro. El tiempo se me hacía eterno. Y entonces lo escuché. Pasos afuera de la casa. No eran pasos normales. Sonaban pesados, lentos, como si algo grande estuviera caminando alrededor de mi casa. Pasos que se arrastraban un poco, que hacían crujir las hojas secas del patio. Me levanté despacio de la cama, con el corazón latiéndome tan fuerte
que sentía que me iba a estallar el pecho. Los pasos se detuvieron frente a mi ventana, y entonces escuché la voz. «Ya me viste, Luis», dijo la misma voz grave y rasposa de antes. «Ahora te toca pagar las consecuencias». Me quedé paralizado. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía escuchar esa voz terrible que venía de afuera, tan cerca de mi ventana que parecía que estaba pegada al vidrio. «Sé dónde vives», siguió diciendo. «Sé quién eres. Ya te marqué, Luis. Ya eres mío». Las palabras se me clavaban en el alma como cuchillos. Sentía un frío que me subía por la espalda, un terror que nunca había sentido antes. Mi esposa se movió en la cama y yo me quedé quieto, rogando en silencio que no despertara, que no fuera a la ventana. Los pasos empezaron a moverse otra vez. Dieron la vuelta a la casa despacio, como si esa cosa estuviera revisando cada rincón, cada puerta, cada ventana. Y entonces, todo quedó en silencio. No dormí en toda la noche. Me quedé sentado en la cama, abrazando mis rodillas, esperando a que amaneciera. Cuando por fin salió el sol, me sentí un poco mejor. La luz del día siempre hace que todo parezca menos terrorífico. Pero yo sabía que lo que había visto y escuchado era real, tan real como el aire que respiraba. Mi esposa me preguntó en la mañana por qué tenía tan mala cara. Le dije que no había dormido bien, que me dolía la cabeza. No le conté nada más. No quería preocuparla. Pero yo sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados esperando a que esa cosa regresara. Así que esa misma mañana, apenas terminé de desayunar, me fui al pueblo a buscar a don Esteban, el curandero. Don Esteban es un señor muy mayor que vive solo en una casita al otro lado del río. La gente dice que sabe de estas cosas, que puede curar el mal de ojo, quitar maldiciones y leer las señales. Yo nunca había ido con él, pero ahora no tenía otra opción. Toqué a su puerta y me abrió. Don Esteban es un hombre flaco, de piel oscura y arrugada, con ojos pequeños pero muy vivos. Me miró de arriba abajo, como si pudiera ver dentro de mí. «Pasa, muchacho», me dijo. «Te estaba esperando». Esas palabras me pusieron los pelos de punta. ¿Cómo podía estar esperándome si yo no le había avisado que iba a venir? Entré a su casa. Olía a hierbas y a humo de copal. Había velas prendidas por todos lados y imágenes de santos en las paredes. «Siéntate», me ordenó señalando una silla vieja de madera. «Cuéntame qué te pasó». Le conté todo. Le dije lo del perro enorme caminando erguido, la sonrisa humana, cómo había dicho mi nombre, los pasos alrededor de mi casa en la noche, la voz amenazante. Don Esteban me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con la cabeza. Cuando terminé de hablar, se quedó callado un rato largo mirando las velas. Finalmente habló. «Te encontró un nahual, Luis. Y no es cualquier nahual. Es uno viejo, poderoso. Ya te marcó. Ya sabe quién eres. Y no te va a dejar en paz». Sentí que se me caía el alma a los pies. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté con la voz temblorosa. Don Esteban suspiró hondo. «Puedo intentar hacerte una limpia, pero tiene que ser esta misma noche a medianoche. Es la única forma de romper la marca que te puso. Pero te advierto, muchacho, que no va a ser fácil. El nahual va a saber lo que estamos haciendo, y va a venir». «¿Va a venir aquí?» «Sí, va a intentar impedirlo. Pero si te quedas dentro de mi casa y sigues mis instrucciones, vas a estar protegido». No tenía otra opción, acepté. Regresé a mi casa y traté de actuar normal el resto del día. Le dije a mi esposa que iba a ir con unos amigos en la noche y que iba a regresar tarde. Ella no preguntó mucho. Creo que me vio tan nervioso que prefirió no insistir. Cuando se hizo de noche, me fui caminando hacia la casa de don Esteban. El camino se me hizo eterno. Cada sombra me parecía una amenaza. Cada ruido me hacía brincar. Pero llegué. Don Esteban me estaba esperando con la puerta abierta. «Entra rápido», me dijo. Pasé y él cerró la puerta con llave. Había preparado todo para la limpia. En el centro de la habitación había una silla rodeada de velas, ramas de ruda, albahaca y otras hierbas que no conocía. El olor a copal era tan fuerte que casi no podía respirar. «Siéntate ahí», me indicó. «Y pase lo que pase, no te levantes, no abras la puerta, no mires por la ventana, ¿entendido?» «Entendido», respondí. Me senté en la silla.
Don Esteban empezó a rezar en voz baja, pasándome las ramas por el cuerpo, soplando humo de copal sobre mi cabeza. Yo tenía los ojos cerrados, tratando de concentrarme en sus palabras, en las oraciones que murmuraba, y entonces lo escuchamos. Pasos afuera de la casa. Los pasos sonaban diferentes esta vez, más pesados, más lentos, como si esa cosa ya no tuviera prisa, como si supiera que teníamos miedo y estuviera disfrutándolo. Don Esteban no dejó de rezar, pero lo noté más tenso. Sus manos temblaban un poco mientras pasaba las ramas sobre mi cabeza. Los pasos dieron la vuelta a la casa, igual que había hecho en mi hogar la noche anterior. Sentí ese mismo frío recorriéndome el cuerpo, ese terror que me apretaba el pecho y no me dejaba respirar bien. Don Esteban elevó la voz de sus rezos, hablando más rápido, más urgente. Y entonces empezaron los golpes. Primero fue en la puerta, un golpe seco, fuerte, que hizo temblar toda la casa. Luego otro, y otro más, como si alguien estuviera golpeando con un tronco o con algo muy pesado. Las velas parpadearon con cada impacto. «Déjame entrar», dijo la voz. Esa voz rasposa y grave que ya conocía demasiado bien. «Déjame entrar, Luis». Aprieto los ojos con más fuerza. Las manos me sudan, todo mi cuerpo tiembla. Don Esteban me pone una mano en el hombro. «No te muevas», me susurra, «no respondas, no existe para ti». Pero los golpes continúan. Ahora también en las ventanas. Primero en una, luego en otra. Como si esa cosa estuviera moviéndose alrededor de la casa a una velocidad imposible. Los vidrios vibran con cada impacto. Temo que en cualquier momento se vayan a romper. «Ya sé que estás ahí adentro, Luis», dice la voz ahora con un tono que suena casi divertido, casi burlón. «Ese viejo no puede protegerte. Ya eres mío. Ya te marqué. No importa lo que hagan, siempre voy a encontrarte». Don Esteban reza más fuerte, casi gritando las oraciones. Me rocía agua bendita en la cara, en el pecho. El olor del copal es tan intenso que me arde la garganta. Siento que me voy a ahogar, que el humo me está llenando los pulmones y no me deja respirar. Los golpes se vuelven más violentos. Ahora son en todas las ventanas al mismo tiempo, en la puerta, en las paredes. La casa entera tiembla. Las velas se apagan de golpe, todas al mismo tiempo, dejándonos en la oscuridad total. Solo queda el resplandor rojizo de las brasas del copal. «Déjenme entrar», dice la voz, ahora con rabia, con una furia que hace que las palabras suenen como gruñidos. «Déjenme entrar ahora». Escucho arañazos en la puerta, como si tuviera garras enormes raspando la madera. El sonido es horrible, me taladra los oídos, me hace querer gritar, pero me muerdo la lengua y me quedo quieto, aferrándome a los brazos de la silla. Don Esteban sigue rezando en la oscuridad. Su voz suena cansada, débil, pero no se detiene. Puedo escuchar su respiración agitada, el esfuerzo que está haciendo. Los golpes continúan durante lo que me parece una eternidad. Golpes, arañazos, esa voz terrible amenazando, maldiciendo, prometiendo cosas horribles. Siento que voy a volverme loco, que mi mente no va a soportar esto. Pero don Esteban no se rinde, y yo tampoco puedo rendirme. Y entonces de repente todo se detiene. El silencio es tan completo que me duelen los oídos. No hay golpes, no hay arañazos, no hay voz, nada. Solo el silencio y el sonido de nuestra respiración. Don Esteban enciende un cerillo y vuelve a prender las velas una por una. Sus manos tiemblan tanto que casi no puede sostener el fuego. Cuando la luz ilumina su cara, veo que está pálido, sudando, con los ojos muy abiertos. «Ya se fue», dice con voz ronca. «No pudo entrar. La limpia funcionó. Ya no puede tocarte. ¿Estás seguro?», pregunto y mi voz suena extraña, como si no fuera mía. «Estoy seguro. Ya rompimos la marca, ya no tiene poder sobre ti. Quiero creerle. Necesito creerle. Pero algo dentro de mí me dice que esto no ha terminado, que esa cosa no se va a dar por vencida tan fácilmente». Me quedo en casa de don Esteban el resto de la noche. Ninguno de los dos puede dormir. Nos quedamos sentados, tomando té caliente, sin hablar mucho. Cuando amanece, me siento un poco más tranquilo. Don Esteban me da un amuleto pequeño,
Una bolsita de tela roja con hierbas adentro. Lleva esto siempre contigo, me dice. No te lo quites nunca. Y si vuelves a sentir algo extraño, vienes inmediatamente a verme. Le agradezco y me voy a mi casa. Mi esposa está despierta, preocupada porque no llegué a dormir. Le digo que me quedé platicando con unos amigos y que se me hizo tarde. Ella me mira con desconfianza pero no dice nada. Paso el día tratando de hacer mi vida normal. Trabajo en la milpa como con mi familia, hago mis labores. Pero todo el tiempo estoy alerta, escuchando cada ruido, mirando cada sombra. El amuleto lo traigo colgado del cuello, escondido bajo la camisa. Cuando llega la noche, me acuesto temprano. Estoy agotado. No he dormido bien en 2 días y mi cuerpo ya no aguanta más. Me quedo dormido casi inmediatamente. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, tal vez 2, pero algo me despierta. Son pasos. Abro los ojos de golpe. Está oscuro. Mi esposa duerme a mi lado, pero escucho los pasos claramente. Están dentro de la casa. Me quedo completamente quieto, sin respirar. Los pasos se acercan a mi habitación, lentos, pesados, arrastrándose un poco. Puedo escuchar cómo crujen las tablas del piso bajo su peso. Mi corazón late tan fuerte que pienso que se me va a salir del pecho. Quiero gritar, quiero correr, pero no puedo moverme. Estoy paralizado de miedo. Los pasos se detienen frente a la puerta de mi cuarto, y entonces empiezan los ruidos. No son ruidos normales. Son gruñidos guturales, profundos, como si vinieran del fondo de la tierra, mezclados con algo que suena como risas. Risas terribles, distorsionadas, que no suenan humanas ni animales. Son el sonido de algo que no debería existir, algo que está más allá de nuestra comprensión. Los ruidos suben de volumen, se vuelven más fuertes, más violentos. Escucho arañazos en la puerta, golpes en las paredes. Esa cosa está furiosa. Está furiosa porque no puede entrar, porque la limpia la está deteniendo. Pero está ahí, sigue ahí. No se ha ido. Los ruidos continúan durante horas. Gruñidos de rabia, arañazos, golpes. Mi esposa milagrosamente no despierta. Yo me quedo ahí acostado, aferrándome al amuleto, rezando en silencio, esperando que amanezca. Cuando finalmente sale el sol, los ruidos se detienen. La casa queda en silencio. Me levanto temblando y voy a revisar la puerta de mi cuarto. Está llena de arañazos profundos, marcas de garras que han dejado surcos en la madera. Mi esposa despierta y ve la puerta. Se queda pálida. ¿Qué pasó aquí?, pregunta con voz temblorosa. No sé qué decirle. No tengo palabras para explicarle. Desde esa noche nunca volví a ver al nahual. No volví a escuchar su voz. No volví a sentir su presencia alrededor de mi casa. La limpia de don Esteban funcionó. La marca que me había puesto se rompió. Ya no puede tocarme, pero sé que sigue ahí afuera. A veces cuando camino solo de noche, siento que algo me observa desde la oscuridad. A veces escucho pasos a lo lejos que se detienen cuando me detengo. A veces veo sombras que se mueven de formas que no son naturales. Don Esteban me dijo que la limpia me protegió, que rompió el lazo entre el nahual y yo. Pero también me dijo algo más, algo que nunca voy a olvidar. Los nahuales nunca olvidan, me dijo. Tal vez no puede tocarte ahora, pero te va a estar vigilando, esperando. Y si algún día bajas la guardia, si pierdes el amuleto, si la protección se debilita, va a regresar. Y la próxima vez no va a fallar. Esas palabras me persiguen cada día, cada noche. No puedo quitarme el amuleto ni para bañarme. Duermo con una vela prendida. Ya no salgo solo después del anochecer. He cambiado toda mi vida por el miedo, y lo peor de todo es que sé que tiene razón. Sé que esa cosa sigue ahí afuera, en la oscuridad, esperando, observándome, esperando el momento perfecto para volver, esperando que cometa un error. A veces me pregunto si realmente me salvé, o si solo estoy viviendo un tiempo prestado. Si lo que conseguí fue una solución temporal, o solo estoy retrasando lo inevitable. Porque en el fondo de mi corazón, en esa parte oscura que todos tenemos y que no queremos reconocer, sé la verdad. El nahual no se ha ido, solo está esperando. Y un día,
Cuando menos lo espere, cuando mi mente se distraiga aunque sea por un segundo, va a regresar. Y cuando lo haga, no habrá limpia ni curandero que pueda salvarme. Por eso ya no duermo bien. Por eso salto al menor ruido. Por eso vivo cada día con este miedo que me aprieta el estómago y no me deja respirar. Porque sé que esto no ha terminado. Nunca va a terminar. Y mientras tanto, sigo tocando el amuleto bajo mi camisa. Sigo rezando cada noche. Sigo evitando la oscuridad. Sigo viviendo con el terror de que en cualquier momento, esa voz grave y rasposa va a volver a pronunciar mi nombre en medio de la noche. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que nuestros abuelos conocían bien y que nosotros, con toda nuestra modernidad, hemos olvidado. Pero eso no significa que hayan dejado de existir. A veces, cuando la noche cae sobre los ríos y los pueblos pequeños, cuando el silencio se hace tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latiendo, esas cosas antiguas salen a recordarnos que el mundo es más grande y más oscuro de lo que queremos creer. Lo que les voy a contar me pasó a mí. No es un cuento que escuché por ahí. No es una leyenda que alguien inventó para asustar niños. Esto me pasó a mí, y por eso ya nunca volví a ser el mismo hombre. Me llamo Roberto. Soy de un pueblito pequeño cerca del río, donde toda mi vida me gané el pan como pescador. Desde que tenía 8 años, mi papá me llevaba al río antes de que saliera el sol. Aprendí a lanzar la red, a leer las corrientes, a saber dónde se escondían los peces grandes. El río era mi vida, mi sustento, mi mundo entero. Nunca tuve miedo del agua, ni de la oscuridad. Ni siquiera cuando pescaba de noche y el río parecía un espejo negro que tragaba la luz de mi linterna. Para mí, el río era como un amigo viejo, uno que conoces desde siempre y en el que confías con los ojos cerrados. Todo cambió aquella noche de octubre. Había salido a pescar más tarde de lo normal porque necesitaba dinero. Mi hija, la menor, estaba enferma y los medicamentos no son baratos. Así que ahí estaba yo, solo a la orilla del río, con mi linterna y mis redes, tratando de sacar algo bueno antes de que amaneciera. El agua corría tranquila. Había luna llena esa noche. Lo recuerdo bien porque todo se veía medio plateado, medio irreal. Lancé mi red 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada. El río estaba raro, como si los peces supieran algo que yo no sabía y se hubieran ido todos a otro lado. Estaba enrollando mi red cuando lo escuché. Un ruido extraño, como si alguien caminara por la orilla pero con pasos pesados, torpes. Pensé que era Don Chuy, el otro pescador que a veces trabajaba de noche también. Alcé mi linterna y grité: «Oye, Chuy, ¿eres tú?». Nadie respondió, pero los pasos seguían, cada vez más cerca. Entonces lo vi. Salió de entre los arbustos que crecen junto al río, y lo primero que vi fue su cabeza. Una cabeza enorme de lobo, con orejas paradas y ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Pero el cuerpo, Dios mío, el cuerpo era de una persona. Caminaba en 2 patas como tú o como yo, pero encorvado, con los brazos largos que casi le llegaban a las rodillas. Mi linterna le dio de lleno en la cara y esa cosa me miró. No puedo describir esa mirada. Era hambrienta, sí, pero también inteligente. No era un animal común. Había algo humano en esos ojos, algo que conocía y pensaba y odiaba. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo. Tal vez fueron segundos, pero se sintieron como horas. La criatura dio un paso hacia mí, luego otro, moviendo la cabeza de lado a lado como los perros cuando escuchan algo. Entonces salió la luna de detrás de una nube y todo se iluminó más. Pude verlo completo. La piel del cuerpo estaba cubierta de pelo en algunas partes y en otras no. Las manos tenían dedos humanos pero con uñas largas y negras como garras. Y la boca, cuando abrió la boca para olfatear el aire, vi dientes que ningún hombre debería tener. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Solté la red, agarré mi linterna y eché a correr por la orilla. No miré atrás. No hice ruido. Solo corrí con el corazón saliéndoseme del pecho y las piernas temblando tanto que pensé que me iba a caer. Corrí hasta llegar al camino de tierra que lleva al pueblo.
Solo entonces me atreví a voltear. No había nada. El río se veía tranquilo bajo la luna. Solo se escuchaba el agua corriendo y el viento entre los árboles. Me fui a mi casa sin mis herramientas, sin nada. Llegué sudando frío, temblando como hoja. Mi esposa me preguntó qué me pasaba, pero no le pude decir. ¿Cómo le iba a explicar lo que había visto? Ella iba a pensar que me había vuelto loco o que había tomado. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala con las luces prendidas, fumando cigarros uno detrás de otro, viendo por la ventana cada vez que escuchaba cualquier ruido. Cuando amaneció, me sentía como si no hubiera dormido en una semana. Tenía los ojos rojos, la cabeza pesada, pero sabía que tenía que ir al río. Había dejado mis cosas ahí, mi red buena, mi linterna, mi caja de aparejos. Todo eso cuesta dinero, y no podía simplemente dejarlo tirado. Además, con la luz del día, empecé a dudar de lo que había visto. Tal vez fue un perro grande, me dije a mí mismo. Tal vez la luna me engañó. Tal vez el cansancio me hizo ver cosas que no eran. Pero en el fondo yo sabía la verdad. Llegué al río como a las 7 de la mañana. El sol ya estaba alto y todo se veía normal, tranquilo como cualquier otro día. El agua brillaba, los pájaros cantaban, y yo me sentí tonto por haber tenido tanto miedo. Vi a Don Chuy preparando su lancha en la orilla. Don Chuy era un hombre mayor, de unos 60 años, con la piel curtida por el sol y las manos ásperas de toda una vida de trabajo. Lo conocía desde que yo era niño. Me acerqué a él tratando de actuar normal, pero mi voz salió rara cuando lo saludé. «Buenos días, Don Chuy». Él me miró y algo en su cara cambió. Frunció el ceño y dejó lo que estaba haciendo. «Roberto, te ves mal, ¿qué te pasó?» No sabía cómo empezar. Me rasqué la cabeza y miré al río, luego a él. «Don Chuy, anoche vi algo aquí. Algo raro». Él no dijo nada, solo me miró fijo, esperando. Vi como un animal, pero no era un animal normal. Tenía cabeza de lobo, pero caminaba como persona. Yo sé que suena loco, pero no terminé la frase porque Don Chuy levantó la mano para que me callara. Su cara se había puesto seria, más seria de lo que yo le había visto nunca. «¿A qué hora lo viste?» «Como a las 11 de la noche». Salió de entre los árboles y me miró. «Don Chuy, yo no estoy inventando esto». Él suspiró hondo y se sentó en su lancha. Me hizo señas para que me sentara a su lado. Cuando habló, su voz sonaba cansada, como si estuviera contando algo que no quería contar. «Roberto, yo también lo he visto. Hace como 3 semanas, una noche que andaba revisando mis trampas. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero después lo volví a ver 2 veces más. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No estaba loco. No había sido mi imaginación». «¿Qué es esa cosa, Don Chuy?» Él miró hacia el río, como si buscara las palabras correctas. «La gente del pueblo dice que es un nahual, un brujo que puede convertirse en animal. Mi abuela me contaba que hace muchos años había uno por aquí, un hombre que se transformaba en lobo por las noches para hacer maldades. Decían que se lo llevó el río, pero según las historias los nahuales no mueren como la gente normal. Se quedan rondando, buscando». «¿Buscando qué?» Don Chuy me miró directo a los ojos. «No lo sé, pero escúchame bien, Roberto. Si lo ves otra vez, no te quedes ahí parado. Corre, no lo mires a los ojos, no trates de hablarle ni de entenderlo. Solo aléjate lo más rápido que puedas». Asentí con la cabeza, aunque sentía un nudo en el estómago. «Tengo que buscar mis cosas. Las dejé botadas anoche cuando salí corriendo». Don Chuy señaló más adelante en la orilla. «Vi tu red por allá, cerca de las piedras grandes. Pero Roberto, ten cuidado. Si esa cosa anda cerca, no es buena señal. Los nahuales traen desgracias». Fui a buscar mis cosas con el corazón latiéndome fuerte. Las encontré donde Don Chuy dijo, todas regadas por el suelo. Recogí lo que pude y me apresuré a volver. Pasaron 2 días sin que nada raro sucediera. Volví a pescar en el día, nunca de noche. Le pedí a mi compadre Martín que viniera conmigo algunas veces, sin decirle por qué. Solo le dije que me sentía mejor si no andaba solo. Pero el tercer día, Martín no pudo venir. Tenía que ir al pueblo de al lado a ver a su mamá que estaba enferma. Me quedé solo otra vez. Estaba guardando mis cosas como a las 6 de la tarde, cuando el sol ya se estaba metiendo.
Cuando volví a sentir esa sensación extraña, como si alguien me estuviera observando, miré hacia los árboles y lo vi. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. El nahual estaba parado entre dos árboles a unos 20 metros de mí. En la luz del atardecer pude verlo mejor que la primera vez. Y fue peor, mucho peor. La piel de su cuerpo estaba llena de cicatrices viejas. El pelo del lobo en su cabeza era gris y sucio, pero lo peor eran sus ojos. Me miraban con una inteligencia fría, calculadora, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Recordé las palabras de Don Chuy. Corre, no lo mires, solo corre. Pero mis piernas no se movían. Era como si me hubiera convertido en piedra. El nahual dio un paso hacia mí, luego otro. Empezó a caminar más rápido, y entonces abrió esa boca horrible y soltó un sonido que me heló la sangre. No era un aullido de lobo, no era un grito humano. Era algo entre los dos, algo que no debería existir en este mundo. Por fin mis piernas reaccionaron. Eché a correr como nunca había corrido en mi vida. Oía los pasos detrás de mí, pesados contra la tierra, cada vez más cerca. Oía su respiración, ese jadeo extraño que sonaba casi como risa. No sé cómo llegué al camino. No sé cómo seguí corriendo cuando mis pulmones ardían y mis piernas querían rendirse. Solo sé que corrí y corrí hasta que vi las primeras casas del pueblo. Me metí a mi casa y cerré la puerta con llave. Cerré todas las ventanas. Prendí todas las luces. Mi esposa gritó asustada cuando me vio llegar así, con la ropa rasgada y la cara llena de rasguños de las ramas. ¿Qué te pasó, Roberto? ¿Qué tienes? No le pude contar. ¿Cómo le iba a decir que algo me había perseguido? Algo que no era ni hombre ni animal. Solo le dije que me había tropezado, que me había dado un susto tonto corriendo por el camino oscuro. Esa noche tampoco dormí. Me quedé sentado en la puerta de mi cuarto con un machete en las manos, esperando. No sé qué esperaba exactamente. Solo sabía que si esa cosa llegaba a mi casa, yo iba a defender a mi familia. Pero no pasó nada. El amanecer llegó lento, muy lento. Cuando por fin salió el sol, me sentía vacío por dentro. No había dormido nada en 3 días. Mi esposa me miraba preocupada, pero yo le decía que estaba bien, que solo era cansancio del trabajo. Sabía que tenía que volver al río. Había dejado mis cosas otra vez y esta vez hasta la lancha se había quedado amarrada en la orilla. Sin esas herramientas no podía trabajar, y sin trabajo no podía darle de comer a mi familia. Pero más que eso, algo dentro de mí me decía que tenía que volver, como si hubiera algo pendiente, como si aquello no hubiera terminado todavía. Salí de mi casa como a las 8 de la mañana. El pueblo estaba tranquilo. La gente iba y venía haciendo sus cosas normales. Todo parecía tan común, tan seguro bajo la luz del sol, que casi me convencí de que todo había sido una pesadilla. Cuando llegué al río, lo primero que vi fue algo que me detuvo en seco. Mis herramientas estaban tiradas por todos lados. La caja de aparejos estaba abierta, con los anzuelos y los plomos regados por la tierra. Las redes estaban hechas pedazos, como si alguien las hubiera rasgado con rabia. Y mi lancha, mi pobre lancha que me había costado 2 años de ahorro comprar, tenía marcas profundas en la madera. Marcas de garras. Me quedé ahí parado, mirando el desastre, sintiendo cómo el miedo me subía por la garganta otra vez. Entonces recordé a Don Chuy. Él también pescaba por aquí en las mañanas. Tenía que encontrarlo, tenía que contarle lo que había pasado. Él era el único que me iba a creer, el único que entendía. Caminé por la orilla buscándolo. Su lancha estaba amarrada en su lugar de siempre, cerca de las rocas grandes donde el río hace un remanso. Pero Don Chuy no estaba en la lancha. «Chuy», grité. «Don Chuy, ¿dónde anda?» Nadie respondió. Solo el sonido del río y el canto de los pájaros. Seguí caminando buscándolo. Tal vez se había ido a revisar las trampas más arriba, pensé. Tal vez estaba en el pueblo comprando algo. Pero entonces lo vi. Estaba tirado al lado de su lancha, boca abajo en la tierra con los brazos extendidos como si hubiera tratado de agarrarse de algo. Su sombrero estaba a 1 metro de distancia, volteado. «Don Chuy», grité corriendo hacia él. «Don Chuy». Cuando llegué a su lado y lo toqué, supe de inmediato que ya no había nada que hacer. Su cuerpo estaba frío, rígido.
Sus ojos abiertos miraban al río sin ver nada. Me alejé tambaleándome, con ganas de vomitar. No había sangre, no había heridas visibles, pero en su cara había una expresión que nunca voy a poder olvidar. Una expresión de terror absoluto, como si lo último que vio en este mundo hubiera sido algo tan horrible que su corazón simplemente se detuvo, y entonces vi las marcas en la tierra alrededor de su cuerpo. Huellas. Las mismas huellas extrañas que había visto antes, mitad humanas, mitad de animal. Rodeaban el lugar donde Don Chuy había caído, como si algo hubiera estado dando vueltas a su alrededor. Corrí al pueblo. Corrí gritando que vinieran, que algo le había pasado a Don Chuy. La gente vino, llamaron a las autoridades. Hubo mucho movimiento y preguntas. Yo no dije nada sobre el nahual. ¿Cómo iba a decirlo? Ya me miraban raro, ya murmuraban que tal vez yo había tenido algo que ver. El último en verlo con vida, decían. Qué raro que justo él lo encontrara, decían. Las autoridades dijeron que había sido el corazón, que Don Chuy ya era mayor y su corazón simplemente falló. Nadie habló de las huellas. Nadie habló de las marcas en mi lancha. Nadie quería hablar de esas cosas. Ya nunca volví a ser pescador. Ya nunca volví a sentirme seguro. Y cada vez que alguien me pregunta por qué dejé el río, solo bajo la mirada y digo que ya no era para mí. Pero la verdad es otra. La verdad es que el río me dejó a mí, y que hay noches, muchas noches en las que despierto sudando, porque en mis sueños estoy otra vez en esa orilla oscura, y esos ojos brillantes me miran desde la sombra, esperando, siempre esperando,